y tenemos financiamiento de la Fundación Magnite en este proyecto. Bueno, entonces, este era el tema del que me han pedido hablar, ¿no? Y mercados para la soberanía alimentaria y si son necesarios los intermediarios. Nosotros el 2017 hemos empezado con un diagnóstico de la producción y consumo en Cochabamba y les voy a presentar algunos datos. Entonces, primero hay una gran pregunta, ¿no? De si realmente Bolivia será soberana alimentariamente. Y aquí he recopilado un poco de datos de que Bolivia primero consume el 90% de lo que produce. Después, Bolivia está importando al menos 16 productos, entre productos frescos y productos industrializados, entre el trigo, arroz, maíz, quinoa, cacao, café, manzana, etcétera, varios, ¿no? Y los importa a pesar de estarlos produciendo. También se sabe que en los últimos 10 años Bolivia ha subido en la compra de alimentos, pero ya les voy a mostrar un gráfico después. A pesar de que ha aumentado sus importaciones, en el balance entre importaciones y exportaciones pareciera que estuviera disminuyendo. Entonces ha subido de importar 440 millones de dólares en el 2018 a alrededor de 700 millones de dólares en 2018. Los 5 principales países de donde importa son Argentina, Brasil, Chile, Perú y Estados Unidos. Y también es importante saber que 300 personas al día se estima que salen de las áreas rurales hacia las áreas urbanas para mejorar sus condiciones de vida. ¿Por qué será entonces que importamos tal cantidad de alimentos? Primeramente porque se dice que la producción nacional no abastece. También se dice, bueno, no es que se dice, también hay una bajísima inversión en la producción y en el fomento, en la mejora de sistemas de riego, en investigación, en ciencia, tecnología, muy poca inversión pública, ¿no? La alta migración rural hace también que falte la mano de obra en el campo y que disminuya las áreas producidas en el país bajo producción. También los precios extranjeros son más baratos. Entonces esto hace que nos convenga importar papa peruana porque sus costos de producción son más bajos. Ellos tienen más altos rendimientos que en Bolivia. También la importación se basa o está fomentada, digamos, por nuevos gustos y preferencias de los consumidores, ¿no? Que se han ampliado hacia productos que Bolivia no produce. Como les decía, hay baja productividad a nivel nacional, no hay seguro agrícola y se sabe que la producción boliviana es súper vulnerable primero a los cambios, bueno, primero al clima como tal, por todas las heladas y sequías que sufrimos en Bolivia, y ha aumentado al cambio climático, que hace que estos eventos que ya existían antes sean más extremos y sean menos predecibles, ¿no? Como les hablaba también, esta alta importación es por la inversión reducida en investigación, ciencia, tecnología, mejoramiento de semillas, etc. Y también porque hay muy baja capacitación técnica en el campo. La extensión rural en Bolivia es casi inexistente. Y si hablamos de una extensión rural
además de una producción limpia, es casi nula comparada con una extensión rural que se dedica sobre todo a intentar vender agroquímicos en el área rural, ¿no? Que se reduce solo a eso. Entonces, ¿y Bolivia qué exporta? En un promedio de 11 años, Bolivia exporta alrededor de 855 millones de dólares, de los cuales 508 es torta de soya, o sea, casi el 60%. Estamos hablando de exportaciones solo de alimentos, ¿ya? Y después les voy a mostrar un gráfico en exportaciones en general. El otro 10% de nuestras exportaciones son derivados de la soya o aceite de girasol, también sorgo. El café y el cacao, del que Bolivia tiene muy buena calidad, no alcanza ni al 1% de los ingresos en exportaciones. Y bueno, y el restante 29% son varios alimentos, entre frutas, cereales, etc. Ahora, este gráfico muestra cómo han ido evolucionando las importaciones y las exportaciones desde el 2000 hasta el 2018. Como ven, en la línea celeste oscura son nuestras exportaciones. El 2000. Ahora, este gráfico lo que muestra es una proporción del total de importaciones y exportaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la línea celeste, del total de importaciones que recibe Bolivia, solamente, bueno, ha ido cambiando, digamos, desde el 14%, ha subido hasta el 15%, y hasta el 2018 ha reducido hasta el 7.8% del total de importaciones. ¿Qué quiere decir? Los alimentos representan el 2018 solo el 7.8% de lo que el país importa. Aparte de alimentos se importan autos, maquinaria, camiones, etcétera, ¿no? Entonces, este número de 7.8% en la importación correspondiente a la importación de alimentos pareciera que es súper bajo, ¿no? Y podríamos concluir que si solamente importamos un porcentaje tan bajo, tal vez Bolivia podría decirse que es soberana alimentariamente, pero es bien difícil comparar este número de cantidad importada de alimentos versus la cantidad que produce en alimentos el país. Porque la cantidad que produce en alimentos el país, que supuestamente el censo agropecuario que se intentó hacer el 2013 nos iba a dar una cantidad de producción total, ya se conoce que el censo agropecuario ha tenido muchas deficiencias y muy poca validez en la información recolectada, lamentablemente. Bueno, el 2018 en importaciones de alimentos he encontrado solamente datos para cuánto en millones de dólares puede implicar toneladas de alimentos, ¿no? Solamente encontré este dato del 2010, en el que casi 400 millones de dólares importados representan 560 toneladas de alimentos. Y bien a grandes rasgos, haciendo regla de 3, porque no se cuenta con datos en Bolivia, se podría decir que el 2018 hemos importado aproximadamente 1.505.873 toneladas de alimentos, ¿ya? Cuando nosotros iniciamos el proyecto Ecoconsumo, el 2017, intentamos encontrar datos de producción en Cochabamba.
Y el dato más reciente, digamos más actualizado que hemos podido encontrar es uno del 2015 de la encuesta nacional agropecuaria, en el que hemos encontrado que Cochabamba produce 1.081.294 toneladas de alimentos. Entonces, si nos damos cuenta, si comparamos esta cantidad de lo que produce Cochabamba, todo el departamento de Cochabamba versus la cantidad de alimentos importados, eh, los alimentos importados superan la producción de nuestro departamento. Entonces, esa es más o menos la posible comparación que podríamos realizar entre alimentos importados versus alimentos producidos en un departamento que sería Cochabamba, ¿no? De este 1.000.000 y algo de toneladas producidas en Cochabamba de alimentos, hemos encontrado en el proyecto Coconsumo que 25.000 toneladas, o sea, solamente el 2.4%, son de producción ecológica. Y proviene de 6.200 familias productoras. Entonces, pasando hacia la pregunta de si serán necesarios los intermediarios. Los intermediarios puede que sean necesarios para distribuir los alimentos importados. El rol que juega el intermediario lamentablemente va más allá de los alimentos importados, ¿no? Porque intermedian también los alimentos que se producen internamente. Estos intermediarios son necesarios cuando las comunidades están muy alejadas o no tienen los medios de transporte para trasladar sus alimentos. Pero además los intermediarios juegan un rol de prestamistas, dotan insumos, semillas, crédito, prestan plata a los productores antes de su producción, incluso hacen compras previas de toda la producción de algunos productores antes de que inicien su ciclo productivo, etcétera, ¿no? Entonces, los intermediarios han ido jugando roles mucho más allá de solo intermediar productos, ¿no? Otro rol que además juegan es el de abastecer a las comunidades rurales de los abarrotes que no tienen. Entonces, al venir a la ciudad traen sus alimentos y al volver a las comunidades llevan abarrotes, ¿no? Y esto se ha visibilizado también ahora en la crisis del COVID, que las comunidades rurales se han visto desabastecidas de alimentos secos, ¿no? Y justamente es por la baja circulación de estos camiones y de los intermediarios, ¿no? Pero, ¿qué tipos de intermediarios habrán? ¿Serán todos malos o serán todos buenos o cómo será, ¿no? Entonces, en el proyecto Ecoconsumo hemos empezado a investigar qué formas de intermediación existen y primero hemos encontrado intermediarios que no se llaman ni siquiera intermediarios y ellos no se consideran intermediarios, ¿no? Es este agricultor de la comunidad que tiene carro o que ha alquilado carro para llevar sus propios alimentos y además lleva el de sus familiares o de algún vecino, etcétera. Y ahí empieza a intermediar. O son productores que les mandan a sus familiares y estos reciben en la ciudad y reciben una pequeña comisión por comercializar en la ciudad. Pues digamos, esa sería la forma más básica de intermediación. Pero después este productor que primero llevaba poquito de alguien más, empieza a llevar alimentos también cuando no produce. Primero al fío y después se presta plata para comprar.
y poco a poco va creciendo su rol de intermediación, ¿no? Después ya se queda en la ciudad, empieza a organizar toda la red que le va a abastecer, después pone a sus familiares a distribuir en distintos mercados y empieza a manejar más las redes de distribución. Y después monopoliza las redes de distribución y pone los precios que quiere, ¿no? Entonces, nosotros todavía vamos a tener casi 2 años y un poco más de investigación en los tipos de intermediación en el proyecto y les vamos a poder contar un poquito más profundo y vamos a poder comprender bajo qué condiciones funciona la intermediación, sobre todo de alimentos frescos y de alimentos ecológicos próximamente. Esto también es uno de los datos que hemos sacado el año en la primera fase del proyecto Coconsumo, si realmente todos los productores comercializan con intermediarios o si es que comercializan solos, ¿no? Y hemos encontrado que hay varias dificultades en la comercialización, como les había mencionado un poquito, por la falta de transporte, por los bajos precios, las malas condiciones y por la poca valoración de los consumidores, sobre todo de la producción ecológica, ¿no? Pero este cuadro lo que les muestra es cuántos productores de los que entrevistamos el 2017, de esos que les había dicho, esas 6.200 familias, cuántos venden solamente a un punto de venta y cuántos venden hasta 8 puntos de venta, ¿no? Son pocos, es el 18% de los productores los que solamente le venden a un postor, digamos, ¿no? También hay un 20% que vende hasta en 5 puntos de venta y como se puede ver en el dibujito de la izquierda, el 58% de los productores que hemos entrevistado, al menos uno de sus destinos de venta es venta directa, ya sea en su chacra o en la feria local de la comunidad o en ferias barriales o en ferias provinciales. Entonces es interesante cómo el productor digamos, en más de un 82% diversifica sus lugares donde ofrece los productos y algunos de estos lugares pueden ser o venta directa y otros pueden ser venta con intermediación, ¿no? Ya para ir finalizando un poco mi presentación, no sé, Marce, cuántos minutitos me quedan. 5. Pero es un poco para pensar cómo podríamos tomar el futuro en nuestras manos, ¿no? Hay que preguntarnos qué es lo que estamos apoyando cada que compramos un alimento. Es evidente que comer es un acto político, es un acto económico y puede ser un acto que genere desarrollo, ¿no? Si yo decido comprar solamente cereales gringos porque La ministra lo dice. me gusta, o porque la moda lo dice, o porque la ministra lo ha dicho, o solo voy a comer Snickers. Yo estoy fomentando que se importe Snickers, que se importen cereales gringos, que se importen, qué sé yo, este tipo de alimentos, ¿no? En cambio, si yo voy a hacer que mi acto de comprar y de comer involucre a productores directos, yo lo que voy a generar es más desarrollo interno en Bolivia y voy a hacer crecer la producción interna, ¿no? Entonces, esto de comprar del productor al consumidor es posible, ¿no? A pesar de que en el proyecto Coconsumo hemos visto que el 70% de los consumidores en las ferias populares
nosotros hemos trabajado en 4 ferias populares, el 70% de ellos busca lo que le llaman las 3 Bs, que es lo bueno, bonito y barato, ¿no? Y cuando nosotros buscamos lo bueno, bonito y barato, normalmente estamos fomentando que al productor se le pague poco y estoy fomentando la compra de alimentos grandes, vistosos, coloridos, sin negritos, digamos, los Perfecto. alimentos que normalmente se producen convencionalmente, ¿no? Entonces, también comprar en los mercados es un acto que va a generar un desarrollo hacia un lado o hacia el otro. La producción ecológica es heterogénea. Tiene desde cosas chiquititas hasta cosas enormes. Tiene cosas desde muy rojas hasta no tan rojas. Tiene cosas desde con un poquito de negritos hasta cosas súper sanitas, digamos, ¿no? Pero justamente esto de empezar a comprar heterogeneidad es una de las cosas que podríamos intentar cambiar en nuestros hábitos de elección de productos, ¿no? En el proyecto Ecoconsumo, el 2017, cuando iniciamos, vimos que solamente 5% de los consumidores buscaba productos ecológicos. Pero el 2019, que hemos cerrado nuestra primera fase, hemos visto que hay una tendencia hacia empezar a buscar lo natural. Ya encontramos un 46% de consumidores que explícitamente te decían, bueno, yo sí quiero bueno, bonito y barato, pero también quiero lo natural, ¿no? Quiero, si encuentro, voy a buscar cosas de huerta, de los productores, o que me digan que es natural, ¿no? Todas las ferias locales y barriales normalmente tienen al menos un productor que en alguna época del año, aunque sea estacionalmente, va a estar ahí sentado o va a estar deambulando en las ferias intentando vender su propia producción. Y nosotros como consumidores tenemos que intentar abrir la vista hacia encontrar a estos pequeños productores. Puede ser que no tengan un puesto fijo, pero es muy probable que se han sentado en una esquinita antes de que la intendencia los vote o antes de que las comerciantes los voten y que están intentando vender su producción. Entonces, intentemos aprender a preguntar, a buscar a este productor. Dejemos de ver solo la apariencia y centrémonos en la verdadera calidad. Como última diapositiva, contarles un poquito que con el proyecto Ecoconsumo, nosotros intentamos identificar a estos productores ecológicos en las ferias. Estamos buscando a estos productores en las ferias, además productores ecológicos. Estamos investigando realmente por qué se creen ecológicos, porque hay productores que se autodeclaran ecológicos, pero no estamos seguros de que sean ecológicos de verdad. Entonces estamos diseñando instrumentos para medir su porcentaje de ecológico, digamos. También estamos investigando, como les había contado, los tipos de intermediación. Estamos experimentando eso con productores y con consumidores. Estamos experimentando qué tipo de mensajes podrían ser más efectivos en cambiar sus hábitos de consumo y de compra, ¿no? También estamos realizando investigación cualitativa de por qué un consumidor se puede motivar o se puede desmotivar de comprar alimentos ecológicos. Estamos haciendo campañas de diferenciación de alimentos ecológicos en ferias populares y también campañas de sensibilización en radio, en tele, en escuelas. Vamos a pasar a trabajar también con OTVs, en postas, etcétera. Eso era. Te paso la palabra, Marce, y después respondo preguntitas. Súper, muchas gracias, Mariana, con la presentación y con los tiempos también. Está también con nosotros Fabricio, que es el compañero de Cotambo que habíamos hecho la presentación. Así que al final de las 2 presentaciones sí lanzamos a la sala para ir respondiendo la pregunta inicial y también para reacciones
con una o con las dos presentaciones. Fabri, ¿tienes la posibilidad de compartir pantalla? Sí, hola, buen día a todos nuevamente. ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. Sí. Ah, ya, qué bien. Sí, miren, entonces no tengo la posibilidad de compartir pantalla todavía. No sé si me pueden pasar ¿Sí? la, la- el, ¿Dónde estás? Qué tontera. Te voy a hacer hospedador para que puedas tener la posibilidad de compartir pantalla. Ya está. Creo que sí se podría. ya, no encuentro la forma de hacerlo. Si no, por... Te por- pasaré, si no, por el WhatsApp, este, tú lo puedes ir compartiendo. Sí, claro. Al lado del micrófono tienes un botoncito verde que dice compartir pantalla. O estás con tu celular, creo, ¿no? Ya, con el celular. Ah, aquí está. Perfecto. Ahora ¿Lograste, sí. Fabi? Ah, sí ¿Ahora es. sí lo ven? Sí. Sí, empezó a compartir pantalla. Sí. Muy bien. Bueno, me llamo Fabricio Escamaita, vengo del Ecotambo, que es un proyecto que estamos realizando hace 5 años. Un poco voy a dar los antecedentes para terminar un poco respondiendo la pregunta del espacio, ¿no? Bueno, el Ecotambo viene un poco como los antecedentes que hace rato Mariana decía, un fomento a la agricultura ecológica, de los alimentos sanos en Bolivia. Ha sido fomentado por las ONGs desde los años 90 y frente obviamente a una expansión del modelo agroindustrial y de monocultivo, que es lo que consideramos la agricultura convencional y la agroindustria o el agronegocio ahora. Y bueno, lamentablemente en todos esos años no se ha logrado todavía cerrar una cadena productiva donde los alimentos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena lleguen realmente a los consumidores. Justamente porque existe o sea, hay un nivel de intermediación demasiado elevado y los productores no están llegando de la forma que podrían llegar hacia los consumidores en las urbes. Las ONGs también han trabajado para fortalecer a los agricultores en la producción, una lógica de la economía capitalista, diríamos, ¿no? Buscar la competitividad frente al agronegocio o frente a la agricultura convencional, específicamente de los ecológicos me refiero, y no lograron establecer procesos sostenibles e inclusivos de apertura de mercado. Son muy pocos los que han logrado hacer esto. Hay muy pocos ejemplos que podríamos mencionar al respecto, ¿no? O sea, la mayoría, como decía Mariana hace rato, están mezclados en los mercados, en las ferias, entre la agricultura convencional y la agricultura ecológica. Y no se ha logrado realmente lograr tener espacios propios con identidad y con productos segmentados. Entonces, todo está mezclado y lo ecológico viene a La Rodríguez, en este caso La Paz, digamos, viene a Villa Dolores, que es otro centro de abasto, mezclado, ¿no? Entonces, ha habido un gran esfuerzo, pero consideramos que también de alguna manera las ONGs han intentado hacer los procesos de intermediación y lo han hecho lamentablemente bajo una lógica asistencialista y paternalista, debido a que obviamente los productores no cuentan o no contaban con transporte, no cuentan sobre todo es un tema de información. Entonces la estrategia utilizada pues siempre la de ferias esporádicas. Aquí tenemos, en La Paz hay muchos ejemplos de que la UNACE del Ministerio de Desarrollo Rural y de Tierras, la unidad no es la UNACE, la UCCNAP, perdón, la unidad de coordinación del Consejo Nacional de Producción Ecológica ha realizado ferias esporádicas, la OPEP también hacen ferias, pero
donde estas ONGs y el Estado mismo ofrecen infraestructura, comunicación, medios de comunicación, traslados, alimentación a los agricultores pagados con dinero de sus proyectos, lo que hace obviamente que este factor de los espacios de comercialización y acceso a alimentos para los consumidores sean no sostenibles en el tiempo. Entonces, y obviamente los consumidores no estaban empoderados, los agricultores tampoco, entonces hay un nivel de intermediación, digamos, de la relación entre productor y consumidor, en algún caso hacían las ONGs, o el Estado en algún caso. Entonces, es otro tipo de intermediarios, ¿no? No necesariamente son los intermediarios comerciales, sino son los intermediarios de información y de acceso, digamos, de los recursos en cuanto a distribución, a caminos, a comunicación, alimentación, o sea, todo lo que requiere en logística para poder conectar al productor con el consumidor, ¿no? Y como decíamos, no involucraban a los consumidores. Entonces, la relación ONG-productor ha sido, desde nuestro punto de vista, uno de los mayores cuellos de botella para no permitir, digamos, una relación directa entre el productor y el consumidor, teniendo una relación de poder entre las ONGs, que obviamente con toda la voluntad y todo la, digamos, la convicción necesaria, pero siempre han tenido una relación de poder, ¿no? Lo mismo pasa con el Estado, la relación de poder entre el Estado y el productor, además de ser asistencialista, siempre ha sido caracterizada por la ausencia de una política pública seria que permita realmente la sostenibilidad socioambiental y cultural del sector. Y la otra relación de poder entre intermediarios, estamos hablando de relaciones de poder, hay una relación de poder entre intermediarios y el productor. Entonces tenemos tres relaciones de poder significativas como para poder realmente permitir al agricultor, a la pequeña agricultura familiar y sobre todo la ecológica, generar una relación con el consumidor, ¿no? Entonces, esta relación entre productor y consumidor viene intermediada y normalmente la relación entre intermediarios y productores es asimétrica y desde los puntos de vista de las condiciones de negociación, el monopolio que se tiene, porque además los intermediarios son pues monopolios, ¿no? O sea, como decía hace rato Mariana, hay evidencias de que son no solamente sistemas de intermediación, sino son sistemas prácticamente de dominación hacia el agricultor, donde los endeudan, les llevan los insumos, los agroquímicos, compran, precompran, digamos, sin además asumir el riesgo de producción, eh, lo que se va a producir en el espacio y el agricultor o la agricultora se ve completamente limitado en sus posibilidades de devolver a veces el dinero, entonces en un ciclo de endeudamiento y además los precios los establecen los intermediarios, no el agricultor. Entonces hay muchos factores que hacen, digamos, que la relación intermediarios eh, con productores sean realmente muy asimétrica, ¿no? Entonces los actores del sistema alimentario local tienen relaciones asimétricas entre agricultores e intermediarios, genera una relación de poder que va en desmedro de los pequeños agricultores y favorece obviamente los intermediarios, comercializadores, y en los diferentes puntos de acceso a los alimentos, limitando así los espacios de relacionamiento directo entre el productor y el consumidor. Digamos, son todo el sistema alimentario como ahorita lo tenemos, o como lo teníamos hace un par de meses, está en una relación de poder donde el pequeño productor siempre se ve en desmedro, ¿no? Lo hemos visto en este escenario tan complicado de crisis. El sistema alimentario y las relaciones se han reconfigurado. Lamentablemente, nosotros tenemos datos aquí del municipio de La Paz, se han generado 1 millón de bolivianos en ventas, se dice, pero deberíamos preguntarnos cuánto de este 1 millón de bolivianos que se ha generado en ventas en los mercados móviles ha llegado a los pequeños productores. Yo tengo mis dudas que lleguen a un 10%, 15%, porque el monopolio de los recursos de distribución lo tienen los intermediarios y los han aprovechado. Ha habido casos muy interesantes, por ejemplo, en el caso de la naranja, que en La Paz ha llegado hasta 35, 40 bolivianos el 25,
en los lugares de producción, los intermediarios mismos estaban comprando a 10 bolivianos. Entonces, los niveles de especulación que se han generado en las ciudades en esta coyuntura de crisis han sido generados esencialmente por un monopolio de los intermediarios que han sabido aprovechar porque tenían la capacidad de moverse, de distribución y todo eso, y en desmedro de la pequeña agricultura familiar y los pequeños agricultores y mucho más de los ecológicos, ¿no? Entonces, esta coyuntura ha permitido de que los intermediarios tengan o se incrementen su relación de poder hacia el pequeño agricultor. También la agroindustria, obviamente el sistema alimentario, ahorita si lo vemos, o sea, los únicos que tienen privilegios de estar caminando 24 horas y sin parar es la agroindustria, el agronegocio, y eso en eso hay que ser claros y transparentes. Eh, entonces, lamentablemente, las relaciones de poder entre el Estado, o sea, que han sido fomentados además de parte del Estado, no solamente del Estado central, sino también de los pequeños municipios, eh, ha generado mayor asimetría aún de la que ya se tenía anterior, ¿no? Entonces, frente a ese escenario, nosotros, ¿qué hemos empezado a hacer? Nos hemos organizado de forma autogestionada como un colectivo entre productores y consumidores. O Perdón, sea, Fabri, no es un... una pequeña Dime. interrupción. Me están diciendo que no está corriendo el PowerPoint. Está en Eh, la filmina donde está Ecotambo tejiendo sistemas de vida. qué raro. Sí, hay dos compañeras que ya me han mandado un mensaje, pero solamente eso. Pero, pero ¿tú lo ves? Creo que todos estamos viendo la primera filmina nada más. ¿Ah, sí? Ya. A ver, voy a intentar nuevamente. Ah, inteligente, ¿no? Ay, ¿Ahora sí? ¿Está en dónde venimos? Ahora no sé si lo ven. ¿Qué hacemos? Quizás que lo ponga en modo Lo presentación, vemos, perdón, porque ahora sí lo así vemos. solamente Fabricio, da. vemos ya el segundo slide. Puedes continuar. Sí. Ya. Bueno, bueno, como decía, ¿qué no hacemos nosotros frente a este escenario tan complejo? Nos hemos autoorganizado para reconfigurar el sistema alimentario, porque creemos obviamente que es un tema de asimetría que no está, digamos, favoreciendo al pequeño agricultor ni tampoco al consumidor. El control de nuestro sistema alimentario, de lo que comemos, actualmente lo tiene la agricultura convencional y la gran agroindustria, el agronegocio. Entonces, frente a eso nosotros tenemos que organizarnos como productores y con una alianza con los consumidores. Entonces, en ese sentido hemos empezado a trabajar en la creación de espacios de acceso. Inicialmente lo hemos hecho antes de esta cuarentena con, con ferias y durante esta cuarentena hemos empezado a hacer las canastas de distribución a domicilio a los consumidores que identificamos, ¿no? Entonces, bajo los criterios de que no puede haber competencia entre los productores, sí la complementariedad, la diversidad es una cosa que hace rato Mariana igual mencionaba, es una característica de la producción agroecológica. Eh, el rescatar el relacionamiento social del intercambio social de la circulación de alimentos es muy importante. El respeto al productor y al consumidor y obviamente la confianza entre los actores de toda la cadena. Bueno, estoy pasando algunas fotos. ¿Qué tipo de consumidores? Hemos tenido un estudio muy interesante. ¿Qué tipo de consumidores tenemos nosotros en el Ecotam? Hemos identificado que el 76% de las consumidoras en realidad son mujeres y solamente el 24% son varones. Las edades fluctúan casi la mitad de los consumidores son menores de 55 años, y solamente un 30% son adultos mayores y menores de 35 años son el 25%. Entonces, es interesante que la mitad de los consumidores que consumen producción ecológica de nuestro espacio está entre los 35 y 55 años.
Y en términos, digamos, de, de nacionalidad, son 96% bolivianos y 4% extranjeros. ¿Y a qué se dedican los consumidores? Normalmente tienen un ejercicio profesional. 85% son profesionales, 7% son amas de casa y estudiantes son el 8%. Em, Bueno, ¿dónde trabajan los consumidores? Nos hemos dado cuenta que muchos son institucionales, empresas, otros son independientes, pero más allá de eso, queríamos un poco comentar de que la feria como espacio de comercialización es un espacio territorial y ahí hemos visto justamente en nuestras estadísticas que casi el 49% de los consumidores son del lugar. El resto viene de otras áreas, incluso del Alto, del Cementerio, de Zona Sur y Miraflores. Entonces, más o menos esa sería no sé si logran ver, pero ahí está la distribución espacial que tenemos de la feria. La mayoría de los consumidores, el 55% de los consumidores vienen todas las semanas, porque es una feria semanal, el 28 cada 15 días y, digamos, entre de vez en cuando y alguna vez la primera vez, solamente el 18%. Es decir, hemos logrado un nivel de fidelidad muy, muy elevado. Y bueno, lo que a la gente le gusta es interesante ver de que este tipo de espacios de cercanía vienen por los productos, pero hay un 20%, 65% de la gente viene por los productos y hay un 20% de la gente que viene por el contacto con la gente. Es decir, el contacto con los productores y el trato. Es decir, más allá del producto, se valora la relación. El 20% de los consumidores que tenemos valora la relación que ha podido construir de cercanía con el productor. Y bueno, ¿cómo está relacionado todo esto, ¿no? con el tema de intermediación? El modelo que nosotros trabajamos es justamente el modelo de circuitos cortos de circulación. En la academia se habla de los circuitos cortos de comercialización o canales cortos o cadenas cortas, pero siempre es comercialización. Nosotros creemos que hay que pasar del paradigma de la comercialización, de una relación netamente comercial, económica, utilitaria, a una relación de la circulación, que incluye no solamente los alimentos, sino también la relación que vas construyendo con el productor, ¿no? Entonces, eh, básicamente, ese tema de los circuitos cortos de circulación están basados sobre todo en la definición, en el acceso a la información. La intermediación lo que hace es justamente separar al productor del consumidor en desconocimiento de cómo se está produciendo. O sea, yo como consumidor voy aquí a comprar a un mercado de mi barrio, y muchas veces ese producto pasa por 7 manos, 8 intermediarios me refiero, y y cuando le pregunto a la señora que me está vendiendo de dónde viene, ella no sabe. Muchas veces desconocen, no sabe cómo se ha producido, no saben qué circunstancias, o sea, no tienen ni la menor idea. Entonces, el tema de los circuitos cortos de circulación está relacionado mucho con el tema de la información. En ese sentido, hay 3 tipos, digamos, de canales cortos, que son los directos, en el sentido estricto, es decir, face to face, cara con cara, entre productor y consumidor. El otro que es el mercado de proximidad, que son los productos que se venden en los mercados locales a consumidores dentro del área de producción. Es decir, si yo tengo mi huerto en el distrito 8, puedo llegar a la feria de mi distrito y ahí tener una relación con el consumidor, pero no salgo de mi distrito, digamos, de mi área de producción o también de mi huerto mismo, ¿no? Los mercados ampliados, que son los productos que se venden a consumidores que vienen fuera de las áreas de producción. Entonces, estos canales, como condición, requieren ofrecer información completa y verídica sobre el producto en general. Entonces, lo que la intermediación no puede hacer,
porque el primer intermediario tiene la información, y la segunda, tercera, cuarta, quinta intermediación ya no tiene ningún tipo de información o una información completamente distorsionada. Entonces, sí, bueno, aquí vemos un esquemita de lo que acabo de hablar. Digamos, es el grado de desvinculación que hemos tenido entre los productores y los consumidores. Y ahorita lo que necesitamos hacer es generar mayor esfuerzo para reconstruir estas relaciones. Y lo que nos permite la cadena corta justamente es eso, ¿no? De reconstruir las relaciones entre productores y consumidores para volvernos a revincular. Entonces, las ventajas de los circuitos o cadenas cortas de comercialización son el flujo de productos y que los canales sean más cortos, claros y la confianza obviamente es mayor entre ellos. El control del proceso se redistribuye, es decir, si en el modelo actual tenemos el productor tiene solamente control sobre el sistema productivo de lo que produce y los factores productivos, y el resto de la cadena la tiene prácticamente el intermediario, el consumidor casi no, porque no es un actor relevante. En este modelo de las cadenas cortas de circulación, el control se redistribuye, aumentando el control de los productores y de los consumidores y minimizando el rol de la intermediación, que en algún momento puede ser necesaria, pero en la gran mayoría, digamos, de los casos de las cadenas cortas no son necesarios los intermediarios. Vamos a ver por qué más adelante. Entonces, ¿es posible las cadenas cortas en la agricultura convencional? Creemos que con muchas dificultades podría ser posible, debido a los factores siguientes. La agricultura convencional produce monocultivo. Eso es, o sea, para ser rentable tienen que producir grandes extensiones de monocultivo, de zanahorias, papas o lo que sea. Entonces, la diversidad que ellos tienen como productores es muy limitada. Entonces, si yo pudiera como productor salir con mi camión a vender papa, solamente papa en algún lugar, es muy difícil que los costos, digamos, de, de hospedaje, de alimentación, de logística cubran mis necesidades, porque no tengo suficiente diversidad. La gente quiere comprar diversidad, no solamente papas. Aunque consumimos 104 kilogramos por persona por año de papas en Bolivia, aún así no es, digamos, el comportamiento normal de un mercado que requiere diversidad. Otra dificultad que vemos que la agricultura convencional es la accesibilidad. Hay temas relacionados con, o sea, si un agricultor quisiera llegar a un mercado, tiene que pasar por un sinfín de temas burocráticos, tanto de los gobiernos municipales, intendencias y otras cosas más, pero también de las mafias. O sea, hay que ser un poco sinceros. Bueno, corporaciones se les puede decir, las corporaciones de intereses que son los mercados. Los mercados, por lo menos en la ciudad de La Paz, son grandes feudos familiares que han tenido el monopolio de toda la intermediación y el control de los mercados. Entonces es casi inaccesible que para un productor, aunque sea de agricultura convencional, quiera llegar hacia hacer cadenas cortas, es decir, acortar o tener una relación directa con el consumidor, aparte de la burocracia. Y otro tema que es importante es la información. El productor, cualquier tipo de agricultura, la pequeña agricultura familiar, perdón, no tiene la información necesaria del mercado. Lo que sí tienen los intermediarios, sí tienen los mercados mismos, sí tienen los estados, las entidades municipales. Entonces, no tienes acceso a información, es muy difícil que tú puedas determinar dónde vas a poder vender adecuadamente. Entonces, las cadenas cortas de circulación para la agricultura convencional tienen fallas estructurales que probablemente no permitirían desarrollarse de una manera adecuada para la agricultura convencional, me refiero. ¿Para quiénes es viable los circuitos cortos? Para la agricultura ecológica por su diversidad,
pero sobre todo para la agricultura urbana. Entonces, aquí yo quiero resaltar un rol muy importante de un sector de la agricultura que es casi invisible, ninguneado y poco valorado, que es la agricultura urbana y periurbana. Las deficiencias estructurales que tiene la agricultura ecológica rural las supera la agricultura urbana por el tema de la diversidad, por el tema de la accesibilidad. Están más cerca, están dentro de las ciudades o en las periferias, no dependen de intermediarios, no tienen una relación de poder con ellos. Y también otro factor que es muy importante es la calidad. El producto llega fresco, no tienen que pasar por 7 manos, a veces 3, 5 días en un depósito para que puedan llegar hasta el consumidor final. Entonces, y además, que es el otro factor que es importante, que tiene los agricultores urbanos están adecuados a un sistema de comunicación urbano, lo que le da mayor capacidad de comunicación con los consumidores o las caseras o los caseros. Entonces, esos factores creemos que hacen que los agricultores urbanos o las agricultoras urbanas, porque en general son mujeres, eh, superen estas falencias estructurales de la agricultura convencional y la agricultura rural, haciendo de que el modelo de la eliminación de los intermediarios es viable, sobre todo con la agricultura urbana. Esos son un poco los comentarios y las reflexiones a las cuales podemos llegar. No sé si me han podido ver, escuchar, o estoy solo acá. No, no, está perfecto, Fabri. Lastimosamente no han corrido a la par las filminas con lo que has ido compartiendo. Así que, Mari, si por favor puedes habilitar la cámara. Ahí ya les habíamos lanzado una pregunta al inicio del webinar y es mercados solidarios y circuitos cortos para la distribución de alimentos. Nos gustaría compartir igual con la sala, si es que hay reacciones sobre las presentaciones, si nos acercamos a responder un poco las preguntas o debatimos de manera en general. Yo, como somos 15, creo que lo podemos hacer de manera democrática, entonces me dicen, soy Wilfredo, por ejemplo, que está levantando la mano y podemos empezar a intervenir en este espacio que ya es de todos y de todas. Muy buenos días, buenas tardes, Wilfredo de Fundación Tierra. Primero agradecer por la invitación para este espacio, ¿no? Y también agradecer a Fabricio por la exposición. Entonces, creo que en general, como comentario, los problemas que ha tocado Fabricio son muy interesantes y relacionados con la agricultura familiar. Yo trabajo en Fundación Tierra, también estamos impulsando junto con Fabricio espacios de diálogo, de debate, y también directamente con los productores, ¿no? Entonces, en el marco de ese espacio, pues, agradecer ese espacio y hago una pregunta a Fabricio. ¿Cuáles serían de inmediato algunas acciones que podríamos tomar en cuenta o trabajar mancomunadamente para superar todas las barreras que has enumerado, ¿no? Creo que son muchísimas y muchos son de carácter estructural. Pero algunos de repente creo que hay avances, como dijiste, lo último, la agricultura urbano-periurbana, donde es más fácil el contacto, la distribución, todo eso. Pero las comunidades campesinas de este entorno metrópoli, digamos, de La Paz, llámese Palco, Tijuana, Colaja, Batallas, Viacha, Chocalla, no tienen las mismas posibilidades, digamos, no tienen muchas dificultades en superar esas barreras. De repente la principal sea los intermediarios. Entonces, Fabricio, con todo digamos, buena intención, quisiera preguntarte, tú desde tu experiencia en Ecotambo, ¿cuáles crees que serían los aspectos en los que se ha avanzado algo o los que faltan y por dónde iría un poco, por dónde iría el camino, ¿no? Para trabajar de la agricultura familiar de la distribución, ¿no? Aprovechando además el contexto de esto del COVID, ¿no? Este contexto coyuntural. Y también agregando ahí, Fabricio, interesante, más antes no escuché con tu compañía, disculpas, también de las semillas transgénicas, ¿no? Que es otro tema que creo que está entrando a debate con fuerza. Esta sería mi parte. Muchas gracias por la atención.
Gracias, Wilfredo. Nos daremos unas 3 preguntas para una primera ronda, 3 intervenciones, reacciones. Así que, por favor, alguien que también quiera participar, comentar, preguntar también. Buen día, perdón, mi nombre es Stephanie Maldonado de Cochabamba. Hola, Y bueno, el motivo de mi pregunta va más orientado un poco a saber si ustedes como instituciones han estudiado la posibilidad de digitalizar los mercados o obviamente esta dinámica del productor al consumidor. Porque de hecho que sí, lo digital es el futuro, ¿no? Evidentemente se está trabajando mucho en torno a esto y de hecho que la pandemia ha hecho que se aceleren muchos procesos de digitalización y me interesaría saber si realmente han considerado esta área, si la están estudiando o si es que hay algún estudio al respecto. Gracias. Gracias, Stephanie. Esa ya es para Fabricio y Mariana. ¿Alguna reacción más para esta primera tanda? Sí, Mechtelbrücke de SICA, Bolivia. Me interesaría cómo ustedes ven el punto de escalar la producción agroecológica. ¿Qué son los claves? ¿Qué son los puntos más importantes para seguir, para que escalamos este tipo de producción? Gracias. Súper. Con esas 3 empezamos entonces, por favor, una que es directa para Fabricio y 2 que ya están compartidas, la consulta de Stephanie y de Melvin. Fabricio, por favor. Ya, gracias, Marcela. Bueno, el tema es la coyuntura del COVID. Es un tema bien complicado, ¿no? Y nosotros, por lo menos en La Paz, hemos visto, no sé si en otras ciudades, que el sistema estructurado ha cambiado completamente. Entonces, lo que significa que obviamente, como decía al principio, las relaciones de poder se han profundizado, pero también se han generado oportunidades. Por ejemplo, nosotros estábamos tratando de que el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras intervenga en los sistemas de distribución y de intermediación, debido a que la especulación se estaba generando a partir de esos actores y se ha logrado de alguna manera. Se han puesto a disposición cerca de 20 camiones para que, por ejemplo, de lugares más o menos cercanos a la ciudad de La Paz se puedan abastecer y traer productos de productores, lo cual creo que es una experiencia interesante que permite de alguna manera una intervención de parte del Estado, porque igual municipios igual lo han hecho, ¿no? Algunos municipios han contratado movilidades pagando de su presupuesto para que puedan vender los productos en la ciudad de La Paz. Entonces creo que una intermediación o una intervención, mejor dicho, de parte del Estado en los sistemas de distribución puede ser una oportunidad interesante para un poco desmercantilizar el sistema alimentario. Por lo menos considero yo de que si hay 2 lecciones que aprender de estas crisis, es que ni la salud ni la alimentación tienen que ser un negocio. Es decir, no pueden regularse por las leyes del mercado, sino tiene que haber un nivel un nivel de intervención de parte del Estado que ayude justamente a regular estas relaciones de poder que ya son, que ancestralmente, bueno, hace tiempo han sido siempre asimétricas, pero que en esta coyuntura se han profundizado más. Entonces, o el Estado interviene para poder regular estas relaciones de poder que existen, o se va a generar nuevamente la especulación, la crisis, y va a generar obviamente va a generar una inflación sustancial en los costos de la alimentación, lo que obviamente va a generar en un marco de crisis económica, va a profundizar la crisis, ¿no? Eso podría dar como una parte para iniciar como una respuesta inmediata a Wilfred. Súper. A la consulta de Stephanie, si han visto de digitalizar la demanda de productos ecológicos, si hay experiencias o ustedes están trabajando en Cochabamba o en La Paz. Mari, quizás. Sí. Primero, para responder rápidamente a Stephanie,
Nosotros el 2016 hemos realizado justamente una base de datos de productores. Stephanie, si entendió bien tu pregunta, era digitalizar a los productores, ¿verdad? Sí, poder conectar a los productores directamente con los Con consumidores sin consumidores. intermediarios. Sí. Ya. Entonces, mira, sí hemos digitalizado, bueno, hemos hecho una base de datos de productores, oferentes ecológicos con la Fundación Agrícola Andes. Este documento que se hizo el 2016 se llama la Ecoguía Cochabamba. Esta ecoguía reunía 50 puntos de venta de producción ecológica y a raíz de la creación de esta plataforma, que es el Grupo Impulsor Ecoconsumo, un grupo de miembros del grupo ha decidido actualizar la ecoguía y ha vuelto a movilizar tiendas y productores y asociaciones de productores que quieren hacer un esfuerzo más allá de solo tener esta base de datos del 2016, actualizar los datos, ampliar a nuevos oferentes de productos ecológicos y hacer una campaña de fomento al consumo y armar también una base de datos de consumidores que estarían interesados en los productos ecológicos y hacer una relación más digital, digamos, ¿no? Este es un esfuerzo que ha iniciado el año pasado, más o menos en noviembre, y bueno, en realidad un poco antes, en octubre, con los problemas de octubre, se paró un poquito y ahorita con la pandemia también se ha parado un poco. Pero es un grupo que está intentando fortalecerse, intentando autogestionarse y lograr esto. Quería hablar un poquito de la pregunta de Wilfredo y de esta su pregunta de qué oportunidades se podrían abrir y qué solución se podría dar a estos problemas tan coyunturales de la agricultura familiar y la intermediación. Y quería contar el ejemplo de la Feria de las Rieles. La Feria de las Rieles en Cochabamba, que también se llama la Feria del Productor al Consumidor, eran todo el cono sur de Cochabamba, que son 14 municipios, que vendían en la cancha a mayoristas intermediarios en las madrugadas, que a las 6 de la mañana venían las comerciantes a botarlos y tenían que rematar su producción, y antes de eso podían vender o a consumidores o a otros minoristas a mejores precios. Entonces, cansados un poco de esta dinámica de la intermediación y el monopolio de las comerciantes, estos municipios decidieron hablar con sus alcaldes y hacer una lucha bastante violenta, bueno, una lucha con los mayoristas, ¿no? Y se sentaron en las rieles, en el kilómetro cero en Cochabamba, y decidieron vender directo del productor al consumidor. Entonces tuvieron una confrontación bien fuerte con mayoristas que duró más de casi 2 semanas, y después finalmente la empresa ferroviaria les dio un lugar y se asentaron. Pero lo que quiero resaltar es que justamente como lo que ha dicho Fabricio, es importante la intervención de algún nivel del Estado, ¿no? Estos productores del Cono Sur están respaldados por todos los alcaldes de los municipios de la mancomunidad del Cono Sur, y hasta el día de hoy ellos asignan a un responsable que controla todo el sector de cada municipio. Entonces, esta Feria de las Rieles está ordenada por municipios, los controlan un delegado de cada municipio, y funciona bastante bien del productor al consumidor, sobre todo hasta cierta hora, ¿no? Después, cuando ya al productor se le acaba su producto, vuelve a su comunidad, y en el espacio que ha quedado libre empiezan a entrar intermediarios, ¿no? Pero bueno, es importante, es un ejemplo que creo que hay muy pocos en Bolivia, de que sea un espacio ganado por la lucha de productores aliados con autoridades y dirigentes locales.
porque los mercados campesinos ya sabemos que empezaron siendo campesinos y acabaron en manos de los intermediarios, y también todos estos mercados como los que había hablado, o estas ferias de las que había hablado Fabricio, promovidas por ONGs, es un poco dudosa la sostenibilidad, ¿no? Porque cuando se le acaba el financiamiento a la ONG, normalmente por toda esa lógica paternalista deja de funcionar, ¿no? Hay muy pocos ejemplos, por ejemplo, la Ecoguía, la Ecoferia aquí en Cochabamba, que ahora tiene su propio directorio y se autosostiene, ¿no? Y supongo que hay más ejemplos, pero bueno, eso también quería decirle a Wilfredo. Y tal vez ya para responder así, ya después me callo, para responder a Nechhild, no sé cómo se pronuncia tu nombre. ¿Cómo escalar la agroecología? Es una pregunta que nos hacemos, creo que todos los que trabajamos con producción agroecológica. Hay ejemplos de producción agroecológica a gran escala en muchas partes del mundo, y implica muchísimo trabajo, muchísima mano de obra, sobre todo en los primeros 5 a 10 años de, de poner una finca grande agroecológica. Y obviamente después ya la misma recuperación del suelo y del ecosistema permite que el trabajo sea menos intenso, ¿no? Nosotros creemos en la intensificación agroecológica que le llamamos con la Fundación Magnite, y eso implica que cualquier pequeño productor que tiene parcialmente producción agroecológica, normalmente para su autoconsumo, podría ampliar esa su pequeña producción agroecológica también para los consumidores. Y creemos que si logramos que la demanda de productos ecológicos aumente, también va a aumentar la oferta, ¿no? Es un juego entre el huevo y la gallina, ¿no? Obviamente es necesario más fomento a la agricultura ecológica, pero es vital que los consumidores empiecen a demandar más productos ecológicos. Gracias, Mari. Te devolvemos la palabra, Fabri. Bueno, yo quiero responder la pregunta de Estefanía y también de la otra compañera. Juntas. Ahorita tenemos una gran oportunidad en el uso de tecnologías y creo que, como decía Estefanía, el uso de tecnologías va a ser una constante en adelante, porque nos va a permitir hacer lo que estamos haciendo ahorita. Seguramente se van a inventar más otro tipo de tecnologías que nos permitan hacer eso, ¿no? Entonces, en función, digamos, a las circunstancias que tenemos, por ejemplo, los mercados de cercanía, todo esto, las ferias, van a ser, creemos que la tendencia va a ser reducidas. No van a funcionar como antes. Los mercados, como estamos viendo ahorita, no están funcionando de manera normal. Van a tener protocolos de bioseguridad y cosas así. Entonces, es probable que la expansión, digamos, en el modelo de ferias se limite un poco por las circunstancias y por el miedo también que la gente tiene, ¿no? Entonces creo que hay que pensar en otras formas de llegar al consumidor. Y creo que unas formas que nosotros por lo menos en el Ecotambo estamos probando, por ejemplo, es hacer el delivery. En otros países también de la región se ha incrementado significativamente la demanda sobre este tipo, digamos, de iniciativas que hacen entregas a domicilio de productos agroecológicos. Pero que sean no de intermediarios, sino de productores, como es en nuestro caso, ¿no? Entonces, pero ese delivery requiere un nivel de tecnificación y de avance tecnológico. En ese sentido, yo creo que las aplicaciones, o sea, la demanda por aplicaciones de compra a través de apps o celulares va a ser cada vez más interesante, lo cual nos permite la digitalización del intercambio monetario. Es decir, vamos a avanzar en la brecha de la moneda, digamos, del billete físico hacia las monedas digitales, es decir, transacciones directamente a través del banco o otras. Y
supuesto mucho más, más progresista, digamos, y más alternativo. Incluso podríamos pensar en la creación de monedas virtuales que sean locales, que estén segmentadas hacia el tema de la alimentación. Eso creo que obviamente va a generar rupturas, yo creo, en algún caso tecnológicas y también generacionales, porque no todos van a tener la capacidad de adecuarse a esto, ¿no? Pero creo que los agricultores y las agricultoras están en ese proceso de tecnificación y de mejorar sus capacidades en el uso de tecnologías. Se estudian incluso las posibilidades de tener criptomonedas que están relacionadas con el tema de la alimentación, que es algo mucho más avanzado, pero que permitiría justamente dar el salto cualitativo que la compañera hace rato preguntaba, ¿no? O sea, qué cosas podemos hacer para escalar la agroecología? Yo creo que la agroecología, la producción agroecológica acompañada de un uso adecuado de tecnología, pueden escalar significativamente la capacidad del mercado como tal hacia la producción agroecológica. Obviamente esto tiene que ir acompañado por información. Y eso significa de que la información tiene que ir hacia el consumidor, pero sobre todo una información relacionada con el tema de la salud. Si esta crisis nos está dejando algún tipo de enseñanza o lección, justamente es esa, ¿no? De que la salud es prioridad, pero ¿cómo vemos la salud? ¿Con un sistema de hospitales, ambulancias o médicos preparados o como un sistema preventivo? Entonces ahí nuestro rol como ONGs, proyectos, o lo que sea, es justamente tratar de generar un flujo de información que nos permita reevaluar nuestros sistemas de salud y nuestros sistemas alimentarios en contextos de crisis. Y creo que esa combinación entre tecnología y digamos, una fuerte incidencia en la información sobre el modelo de consumo que tenemos, sobre el modelo de agricultura que tenemos, obviamente relacionado con el tema de transgénicos y todo eso, y las consecuencias que tienen estos hacia los ecosistemas y que generan virus y todas esas cosas, nos permiten replantearnos el modelo de desarrollo que tenemos. Entonces, si empezamos a trabajar en eso más y desarrollamos las tecnologías suficientes como para llegar a la gente, probablemente vamos a responder un poco al escalamiento de la agroecología, obviamente en el marco digamos, conceptual de los circuitos o las cadenas cortas donde el productor y el consumidor estén cerca. No necesariamente físicamente, pero la información justamente tiene que ser el eje articulador que permita acercar al productor con el consumidor. Eso. Muchas gracias, Fabri. Quizás Stephanie, Melchit o Wilfredo tienen algunas reacciones. Nos las vamos a guardar un poquito porque hay una segunda tanda. Está Jorge y Oscar. Por favor, Jorge y después Oscar. ¿Jorge? Hoy creo que se cayó. Jorge, ¿estás? Jorge, ¿nos escuchas? Está con el micrófono. Bueno, no está Jorge, pero está Oscar. Entonces empezamos con Oscar y luego con Jorge. Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Oscar Vargas de la ONG CIPCA Santa Cruz. Quería preguntarles si es que han desarrollado, conocen experiencias sobre servicios de inteligencia de mercados, ¿no? Para implementar algunos mecanismos bueno, que les permitan directamente negociar a los productores con los demandantes de los productos, ¿no? Esto mediante algunas plataformas virtuales o mediante comercio electrónico o bueno, o otros canales comerciales, ¿no? Que permitan, bueno, directamente acceder a los productos que buscan los demandantes o también los oferentes directamente ofrecer sus productos, ¿no? Mediante estos medios digitales, ¿no? Súper. Gracias, Oscar. Volvemos nuevamente a preguntar a Jorge. Jorge, ¿estás? Qué raro. Está pidiendo la mano. Bueno, vamos. Adriana, por favor, la segunda. Gracias.
Simplemente marcar mi coincidencia con lo que dijo Fabricio lo último, de ver esta pandemia como una oportunidad ahora para este tema tan vigente que es la alimentación y sobre todo la alimentación saludable, yendo a eso que decía Fabri de ver a la salud con el carácter preventivo que tendría que ser, ¿no? Porque ¿quiénes son los afectados ahorita por el COVID? Son los obesos, son los diabéticos, son los que tienen problemas cardiorrespiratorios, y esos son productos de la mala alimentación. Otra cosa que hay que rescatar ha sido lo que yo pude ver en Montero, las ferias ambulantes. Ya sabemos que los grandes siempre van a tratar de cooptar al pequeño, ¿no? Pero ha sido también una oportunidad en esas ferias ambulantes de que el productor pueda estar en contacto con el consumidor. Y lo otro, hacer mucho énfasis, es la información, la comunicación con el productor y con el consumidor. ¿Qué estamos consumiendo? Sabemos cómo se produce ese producto que vamos a comprar al mercado. Está lleno de agroquímicos, son transgénicos. ¿Quiénes están trabajando de la tierra? En la mayoría de los casos son mujeres. Entonces, ¿cómo es que nosotros como consumidores aportamos y visibilizamos el trabajo de la mujer en el campo, cómo valoramos pagando un precio justo, pero para eso realmente se necesita tejer grandes redes de información, de toma de conciencia, digo, entre el consumidor y entre el productor, ¿no? Eso simplemente. Jorge no ha reaccionado, pero devolvemos nuevamente las consultas. Sí, si me ya. das la palabra. Sí, Sí, dale. estoy de vuelta, disculpen, que tenía que... Bueno, mi nombre es Jorge Krekeler del Almanaque del Futuro. A Mariana y a Fabricio, muchas gracias por sus presentaciones que me parecieron bastante interesantes. Bueno, la pregunta era un poco las intermediaciones, el mercado, ¿cierto? ¿Hasta qué punto sí es necesario o si se puede hacerlo de forma distinta, ¿cierto? En mi lectura, digamos, para llegar a lo que hablamos de, lo que se podría llamar de prosumidor, la parte más floja, entre comillas, desde mi punto de vista, son los consumidores, ¿cierto? Ustedes lo mencionaron, ¿no? O sea, el BBB, que bonito, bueno, barato, todo aquello. Y hay suficientes experiencias donde se muestra cuando hay el interés por parte de los productores de lograr una alianza con los consumidores, es la parte de los consumidores que enflaquece bastante, ¿cierto? Ahora, en el marco de la pandemia, creo que hay mucha gente que ha descubierto por lo menos un consumo de caminos más cortos, ¿cierto? Ya no peregrinan al supermercado, sino por miedo inclusive, sino se van a la tiendita del barrio, lo están descubriendo de nuevo, ¿cierto? Pero una cosa que noté también es que los productores quedan completamente marginales y excluidos de la posibilidad de abastecer, porque con lo que se encuentra uno son intermediarios. Esa situación es lamentable cuando eso podría ser ahora una oportunidad de... Desde mi punto de vista de lograr, y ahí me quedo un poco con lo que mencionó Fabricio, de lograr esta cercanía o de construir lazos y la percepción de los consumidores que participan en estos espacios de venta, como mencionaste tú, Fabricio, que más allá que buscar solamente acceder a una comida sana, tiene un valor más también social, ¿cierto? De encontrarse, de poder identificarse, de saber de dónde viene lo que como, las manos de quién lo ha producido. Y creo también una cierta predisposición también de entrar en un consumo responsable en el sentido de estar dispuesto de poder pagar un precio justo, ¿cierto? Porque lo que yo personalmente creo es el argumento económico, digamos, de escasos recursos, es hasta ahí nomás. Si se analiza que hace 30 años una familia en Bolivia, en muchas otras partes del mundo, gastó proporcionalmente mucho más de sus ingresos de lo que está haciendo hoy para obtener inclusive una mayor cantidad de sustancias
sustancias dudosas porque los estados, no solamente en Bolivia, son muy generosos de declarar sustancias alimenticios cuando son más cancerígenos que otra cosa, ¿cierto? Pero mi pregunta un poco es, ¿qué posibilidades creen ustedes existe para, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras de intermediación? Mariana ya lo explicó un poco, inclusive no es la solución de diabolizar esta figura, sino de qué forma creen ustedes es factible de que los mismos productores, sean mujeres o hombres, asumen un papel más allá de asumir ese papel de intermediación. Si es factible o si no es factible, porque en cuanto al tema, digamos, de digitalizar este espacio, hay experiencias previas. Si miramos, por ejemplo, al caso de Colombia, donde conozco experiencias, pero donde la digitalización llevó a que los consumidores conscientes, que por cierto tienen un perfil normalmente bien específico, entraron a la tienda virtual para pedir, pero aún así esperan de que se les entrega la canasta a la casa y muchas otras cosas más. O sea, donde yo todavía me quedo con la impresión de que sobre todo los consumidores, los que no salen de su zona de confort y que manejan todavía demasiado el concepto del BBB, que tiene que ser todo bonito, tiene que ser barato, etcétera, etcétera. Y mientras que esa situación no cambia, es como bastante complicado para los productores que están ya en una desventaja. Ustedes lo han mencionado. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es posible de optar, digamos, por una cercanía, como en el caso del ejemplo que mostró o que de lo que ha hablado Fabricio, o la solución de escalar? Hay una pregunta de Mestil que también apuntó a eso. ¿Eso podría ser la solución? ¿Qué piensan sobre esto? O sea, ¿qué se puede hacer o si es factible de despertar al consumidor y cuántos de ellos realmente es factible de despertar para que salgan de su zona de confort? Hasta ahí la pregunta. Gracias, Jorge. Las preguntas durísimas, se las... Los micrófonos, por favor. Si quieren, puedo empezar a responder. Para Oscar, yo no conozco servicios de inteligencia o estas plataformas donde pueden negociar los productores con los consumidores. Lo único que conozco son las ruedas de negocios que se hacen en Cochabamba. Sobre todo las primeras se han hecho impulsadas por la Fundación Valles, en la que se hacen negociaciones entre asociaciones de productores y grandes compradores, digamos, y que finalmente hacen un contrato de compra permanente con buenas condiciones para los productores. Y también estas ruedas de negocio después se han extendido en la FEICOBOL, que es una vez al año, y se realizan también, ¿no? Para que haya esta negociación. Pero para eso se necesita, digamos, cierta organización y fortaleza de las asociaciones de productores, ¿no? Que sean capaces de responder a demandas de mayor cantidad de productos, ¿no? Eso es lo único que conozco, Oscar, disculpa. Respondiendo un poco a Adriana sobre todas estas oportunidades que se han abierto a raíz de la pandemia, justamente yo conozco 3 experiencias aquí en Cochabamba que gracias a la pandemia, pequeñas comunidades más periurbanas de producción han podido abastecer en la feria local que organizan ahora los mercados móviles o las mismas OTBs, ¿no? Y sí, realmente creo que es una oportunidad y estamos intentando pensar cómo estos circuitos que se están empezando a cortar y que se están empezando a abrir para productores de circuito cercano, como decía Fabricio, se puedan mantener post pandemia, ¿no? Y un poco respondiendo a Jorge, que hace una pregunta súper difícil. Desde mi punto de vista, la solución no está en el consumidor
que ya está concientizado, que ya busca alimentos ecológicos en estas plataformas virtuales o en Ecoferia o en cualquier otro lado. Para mí, realmente la solución está en el consumidor de escasos recursos, en el consumidor popular, en el consumidor que compra en la cancha. Y creo que la solución está en que ese consumidor sea el que abra la mente. Y además es el consumidor que, digamos, a nivel de cercanía con lo rural, es el que más cerca está, porque puede haber migrado o en esa su generación o solamente hace una generación. Entonces valora lo que es el producto del campo y valora lo que es el comer rico, el comer sano, el comer fresquito. Entonces yo creo que ese consumidor, en vez de que entre a ese circuito de modernización y empezar a comer mal, creo que ese consumidor es el que podría revalorizar el comer bien, natural, sano, y creo que esa podría ser una oportunidad de hacer crecer y escalar la demanda del consumo sano. Difícil, Jorge, no sé si es que eso, bueno, en eso estamos invirtiendo nuestro esfuerzo con el proyecto Ecoconsumo y ojalá no, te voy a poder responder en unos años si es que se puede. Gracias, Mari. Fabri, por favor. Bueno, para el Oscar, sí, no hay mucha información respecto a lo que decías. Lo que sí hay son algunas aplicaciones como en Cochabamba, justamente el Panel Fresh, que son plataformas de comercio virtual. Aquí también hay algunos desarrollos básicos. Bueno, antes se tenían las biobolsas, que también eran a través de una página web que se pedían. Pero más allá, digamos, no, todavía no se ha llegado. Creo que va a haber mediano plazo justamente espacios donde se pueda hacer esto, ¿no? Las compras virtuales de productos agroecológicos. Todavía no están segmentados, pero yo creo que poco a poco van a ir apareciendo. Ahora, bueno, la última pregunta yo quiero vincular, la de Adriana y la de Jorge. En nuestra experiencia, más bien ha sido interesante porque hasta la feria que teníamos, que era un proceso, digamos, de cultivar la relación entre productor y consumidor, no había muchos espacios donde el consumidor puede interactuar. Y esta crisis para nosotros ha significado un salto cualitativo en poder involucrar realmente a los consumidores, no solamente en consumir, ir a comprar o ir a los huertos, que es lo que, digamos, lo que normalmente se llega. Lo máximo que se puede llegar en este momento, por las experiencias que hemos visto en Bolivia por lo menos, es que lo máximo que hace el consumidor, empoderado, consciente, lo que quieran, es llegar hasta el huerto, comprar, ver el huerto y ahí termina la cuestión. Todavía no se toca el tema de la corresponsabilidad y la distribución del riesgo. La distribución del riesgo de producción, la distribución del riesgo en general de la producción de la alimentación. En nuestro caso ha sido interesante porque debido al distanciamiento social y físico que se ha tenido, no hemos tenido la posibilidad de hacer una feria, porque los productores no podían moverse, ni los consumidores podían ir hasta la feria. Entonces, se ha generado un sistema a partir de la participación de 10 consumidores voluntarios y han creado, bueno, hemos creado conjuntamente un sistema de distribución con canastas, donde tenemos un transporte que va a copiar de los productores y se generan las canastas, pero lo hacen consumidores. Entonces, por primera vez, digamos, en nuestro caso, ha sido gracias a esta crisis, gracias, entre comillas también, porque obviamente tiene sus consecuencias, pero los consumidores han podido tener un rol activo donde han podido distribuir el riesgo con el productor, riesgo de venta, riesgo de comercialización, y han podido realmente valorar el trabajo que se está haciendo y participar en el sistema de distribución y generar mayor acceso a otros consumidores, ¿no? Entonces, el modelo que ahorita nos abre una puerta muy interesante de la organización de consumidores por barrio, y que tengamos una red realmente consolidada de consumidores. Entonces, pero esto va obviamente acompañado mucho con la tecnología y
justamente para responder a Jorge, el modelo de cercanía creo que hay que repensarlo. Hay que repensarlo y la cercanía no necesariamente puede ser física, también puede ser virtual. Nosotros por ejemplo hemos hecho streamings de los sistemas productivos en nuestros grupos de consumidores y podían tener un nivel de interacción. Entonces no necesitas ir hasta el huerto para poder ver cómo se está produciendo, sino con la ayuda de algunos, y de los hijos sobre todo, porque es un tema generacional también, de saber utilizar Instagram. Puedes hacer una transmisión en vivo en Instagram sobre qué es lo que tienes en tu sistema productivo en tiempo real. Entonces, también estos medios tecnológicos permiten generar cercanía entre el productor y el consumidor, pero ya obviamente tienen que ir acompañados de mucha información. Y yo creo que yo un poco en eso tendría la diferencia. Disiento un poco con Mariana en el sentido de que el consumidor consciente no tiene que asumir un rol. Yo creo que más bien el consumidor consciente tiene que asumir un rol muy importante, justamente por el tema este de que los consumidores de clases populares son las personas a las que hay que llegar. Me refiero a que, por ejemplo, normalmente los consumidores conscientes son personas, como en nuestro caso, en nuestra feria, son personas que tienen un poder adquisitivo entre medio y bajo, y algunos con tendencia alta, ¿no? Entonces ya son una clase, digamos, social, entre comillas, privilegiada, porque tienen acceso a información, tienen acceso a educación, tienen acceso a... Entonces, el liderar ese proceso y generar un sistema de redistribución en términos, digamos, también económicos, pero también de información hacia los consumidores, también podría ser una responsabilidad. Es decir, asumiendo el riesgo como consumidores conscientes y todo esto, sensibilizados, puedan también llegar hasta los otros consumidores a través de mecanismos, por ejemplo, de compensación. Por eso es que cuando hablaba Estefanía de las tecnologías, nosotros miramos esto como una oportunidad interesante donde, por ejemplo, un consumidor en la zona sur, en La Paz, que es acá la gente más adinerada, pueda pagar 8 bolivianos de una lechuga, pero un consumidor en las zonas periféricas pueda pagar 4. Entonces, bajo un sistema tecnológico pueda generar un sistema de compensación entre ambos, donde 50 centavos o un boliviano que pague la gente de la zona sur vaya a contribuir en accesibilidad a los otros consumidores que normalmente, porque no es un problema de sensibilidad. Yo creo que mucha gente en las clases populares está consciente de que necesita un alimento sano, saludable, pero no tienen recursos para hacerlo, porque están enfermos. O sea, los mayores índices de diabetes, de cáncer y todas esas cosas, no están en las clases altas, sino están sobre todo en las clases de personas que consumen productos chatarras, ¿no? Alimentos, entre comillas, chatarras. Entonces, la sensibilidad está, pero no desde el punto de vista de lo agroecológico, desde un punto de vista técnico, sino desde la sensibilidad y la vivencia de su propia vulnerabilidad en cuanto a salud. Entonces, por ahí es donde tenemos que entrar en los canales de información respecto al tema de lo que significa la calidad de alimentación y el vínculo directo con la salud. Entonces, yo creo que hay mucha gente sensibilizada. Nosotros estamos trabajando con 500 mujeres en zonas periféricas de la ciudad de La Paz, y vemos que hay muchas necesidades respecto a la alimentación, solo que no saben cómo, no saben qué y tampoco pueden pagar. Entonces creo que eso es nuestro reto, de generar sistemas de compensación a través de la tecnología, entre también sistemas de clases sociales y clases privilegiadas pueden ser alternativas muy interesantes que nos permitan ampliar, por un lado, la demanda, pero sobre todo la función social del agroecológico, porque eso es lo que creo que la diferencia entre lo agroecológico y lo orgánico es eso. No solamente mirar mercados, sino realmente mirar la función social de lo que significa el sistema productivo agroecológico y del rol del agricultor. Si estamos mirando solamente como un tema mercantil, creo que estamos equivocados en el camino y se han equivocado más de 25 años todas las ONGs para ver eso ni simplemente que si gana o no gana plata el productor. Es un tema de equidad social. Muchas gracias, Fabri. Quizás hay alguna reacción más porque ya estamos cerrando el webinar y quisiera lanzarles
un tema fuerza para el siguiente webinar. Por favor, si hay alguna intervención más. Y si no... Buenos días. Sí, Perdón. Carla, sí, Mi dale. nombre es Carla Ocampo. Tenía una consulta hablando esto del poder adquisitivo y demás. ¿Se tiene alguna información o investigación sobre el presupuesto que una familia o persona destina al consumo de alimentos perecederos? Específicamente para el área, qué sé yo, rural, periurbanas o semiurbanas. No sé si se tiene alguna investigación o algunos datos que se hayan recolectado. Carla, yo sé que la misma encuesta nacional agropecuaria ha hecho una estimación de los gastos familiares en alimentos perecederos. No tengo el dato ahorita, pero esos datos de la encuesta nacional agropecuaria del 2015 son públicos. También CIPCA ha realizado una investigación sobre los ingresos familiares provenientes de la agricultura, que no es exactamente lo mismo, pero ahí hay algunos datos. Y solamente para aclarar una cosita, y creo que es importante desmitificar esto de que el alimento agroecológico o el alimento orgánico tenga que ser más caro. Nosotros en el levantamiento en la investigación que hemos hecho en 2017, hemos encontrado que el 80% de los alimentos ecológicos cuestan lo mismo que el alimento convencional o incluso más baratos que el alimento convencional. Entonces, yo no creo que el alimento ecológico no pueda ser de alcance de consumidores populares, ni que se necesite un sistema de compensación, Fabricio, que creo que es un poquito más complejo. Pero bueno, sí, algún rato podemos seguir discutiendo del tema. Genial. Muy amable, gracias. ¿Alguna intervención más? Porque quería proponerles un tema para nuestro próximo webinar y también en mucha consonancia coyuntural de lo que está pasando ahora. ¿Hablen ahora o ya vamos cerrando? Sí, yo, por favor, Wilfredo. Wilfred. Quería comentar a lo que dijo la compañera Mariana, lo último. Es decir, si no se promociona la producción agroecológica en Bolivia, creo que estamos haciendo un camino de que los productores están dejando de producir alimentos, se están dedicando a otras actividades más lucrativas. Entonces, ese argumento creo que tiene, digamos, contrapesar con esa idea. Al menos aquí en La Paz, nosotros sabemos que hay muchas comunidades que antes producían alimentos, hoy en día se están, pues, dedicando a la propia actividad. Significa que dedican a otras actividades que no es la agricultura propiamente. La agricultura ha sido marginalizado y más bien hay tendencia de especializarse en producir leche, otros que estén en el mercado, ¿no? Entonces creo que si no se fomenta la producción agroecológica específicamente, puede ser que las comunidades se conviertan en consumidores de alimentos más que productores. Entonces creo que eso es un tema que está en debate, pero les aporto con esa idea, ¿no? El otro tema que quería también tocar o comentar es el precio, ¿no? Creo que es clave, que yo creo que ya comentaron, el precio de la producción agroecológica debe tener más precio que la convencional. En alguna medida, si la gente quiere producir esos productos, si le conviene lo va a hacer y si no le conviene, pues va a hacer otras cosas. Entonces también es otro tema que hay que considerar, ¿no? Ciertamente, la producción agroecológica, por ejemplo, altiplano aquí en La Paz, hoy en día se hace en carpas solares, no es al campo abierto. Y ese tiene un costo, digamos, ¿no? Un costo de inversión en semillo, o los que tienen que ver con no fumigar, con agrotóxicos, sino con biol, todo eso. Entonces tiene un costo. Entonces eso se hace en medida en que hay apoyos también, como han comentado, pero si eso se deja de hacer, pues eso puede derivar que ya lo dejan de hacer, ¿no? Entonces creo que son temas que hay que profundizar en el debate y también tener, digamos, desde experiencias concretas, ¿no? Entonces se podría compartir. Gracias. Gracias, Wilfredo. Creo que el tema que más ha calado fondo y del cual ya tenemos una segunda experiencia del webinar es el tema de consumidores. Y efectivamente comparto muchas de las lecturas, también hay coincidencias y también puntos de trabajo con el tema de consumo.
Entonces, nos gustaría que el próximo webinar nos sigan acompañando en el debate, sobre todo con consumidores. Hay experiencias que ven el consumo no solamente esto de moda, de comer del negocio verde, sino realmente una verdadera convicción para fortalecer la producción ecológica. Desde el GTSJ se ha trabajado una investigación sobre uso y manejo de agroquímicos en 4 estudios en Santa Cruz, y ahora venimos desarrollando una investigación sobre la incidencia en la salud a partir de 3 factores de glifosato, organoclorados y organofosforados, y para ver realmente la incidencia en la salud de los productos del agronegocio, ¿no? A diferencia de la agroecología que estamos viendo. Entonces, me gustaría proponerles igual que sigamos el debate sobre consumidores desde esas acciones mucho más locales y desde la sociedad civil, como se decía igual, comer es un acto político. Hay derroteros como son las ONGs, también el Estado y otros intermediarios de tipo comercial, pero creo que se pueden construir, y ustedes lo han evidenciado en este webinar, de que son posibles estos circuitos cortos, desde la experiencia que nos decía Mariana con las rieles, con incidencia a nivel municipio, o también como también nos decía Fabricio en el tema de las canastas, ¿no? Que puede llegar al consumidor con información, con sensibilización, pero creo que es posible. Así que el próximo webinar es el 2 de junio. Vamos a seguir profundizando el tema de consumo, ya con experiencias también locales, y ojalá con la presentación también de esos resultados que les digo de la producción con agrotóxicos, y en un contexto donde estamos en la exigencia y la derogación de estos paquetes a favor del agronegocio. Y que muchas gracias a todos y a todas. Vamos a documentar las reflexiones, las preguntas, las reacciones que hemos tenido de manera general, y lo vamos a subir a la página de Facebook del GTSJ, Almanaque el Futuro. Vamos a hacer el link con Ecotambo y con Ecoconsumo. Y les agradezco mucho por este espacio. Si igual hay alguna nota final, tanto de Fabricio como de Mariana, les agradezco en este momento. No, está bien, Marce, muchas gracias por la oportunidad de participación, y muchas gracias también a todos los participantes y las preguntas. Muchas gracias. Igualmente, gracias Marcela, gracias Mariana, gracias a las demás personas que han estado y que se han juntado a este pequeño espacio de diálogo. Nada, agradecer y bueno, seguir. Yo creo que ahorita estamos todos en pie de lucha. Hay que ver las maneras de cómo llegar también a la gente, de sensibilizar sobre el tema de nuestro consumo, porque al fin y al cabo es eso, ¿no? ¿Qué tipo de consumo, qué tipo de agricultura queremos? Y creo que hay que seguir trabajando en eso. Muchas gracias. Gracias, Fabri. Entonces, muchas gracias a todos y a todas. Y será hasta el 2 de junio, les haremos llegar igual la convocatoria. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos.